Buenas y bienvenidos a Historias Contadas X. Hoy os traemos los tsunamis, un fenómeno natural tan imponente y aterrador que no deja espacio para la esperanza cuando se desata. Estas olas gigantescas han demostrado, a lo largo de la historia, que la naturaleza tiene el poder de cambiar la vida de la humanidad en cuestión de minutos. A lo largo de la historia del universo, ha habido numerosos tsunamis devastadores, pero hoy exploraremos los tres más catastróficos, aquellos que se grabaron en la memoria colectiva del mundo y dejaron cicatrices que aún no han sanado. Prepárate para conocer los detalles de estos eventos extraordinarios, los verdaderos monstruos del mar. 1. El Gran Tsunami de Lisboa, 1755. Viajamos al siglo XVIII, a la majestuosa ciudad de Lisboa, capital de Portugal, en una época donde la ciudad era uno de los puertos más importantes y prósperos de Europa. El 1 de noviembre de 1755 amaneció como un día normal, aunque lleno de solemnidad, pues se celebraba el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa. La mayoría de los habitantes se encontraban en las iglesias, rezando y participando en las misas, sin imaginar que en cuestión de minutos el caos y la tragedia se desatarían. Eran aproximadamente las 9:40 de la mañana cuando la tierra comenzó a temblar. Pero este no fue un temblor común. Fue un terremoto colosal, con una magnitud estimada entre 8, 5 y 9, que sacudió Lisboa y sus alrededores con una violencia indescriptible. Edificios, iglesias, palacios y casas comenzaron a desplomarse. Las calles se llenaron de polvo, escombros y el eco de los gritos de personas atrapadas. El terremoto duró unos 10 minutos, tiempo suficiente para transformar la ciudad en un escenario apocalíptico. Pero lo peor aún estaba por llegar. Aquellos que sobrevivieron al terremoto y lograron salir a las calles buscaron refugio en áreas abiertas, mientras veían cómo el río Tajo retrocedía de manera inusual. La mayoría no sabía lo que eso significaba, otros, familiarizados con las leyendas, comenzaron a temer lo que venía. Unos minutos después, una gigantesca ola se alzó en el horizonte y se precipitó hacia la ciudad con una fuerza devastadora. La primera ola, seguida de otras dos de igual magnitud, arrasó con todo a su paso. Se estima que las olas alcanzaron los 30 metros de altura, barriendo el puerto, los barrios costeros y adentrándose en las calles. El tsunami no solo destruyó Lisboa, sus efectos se sintieron en toda la cuenca atlántica. Las olas impactaron las costas de España, Marruecos e incluso viajaron hasta el Caribe. Más de 100,000 personas murieron solo en Lisboa, sin contar las miles que perecieron en las costas africanas y americanas. La magnitud de la tragedia dejó a Europa conmocionada. Este evento influyó profundamente en la sociedad y la cultura de la época. Filósofos como Voltaire escribieron sobre la catástrofe, cuestionando la idea de un mundo justo y ordenado por Dios. La catástrofe impulsó el nacimiento de la sismología como ciencia y marcó un cambio en la manera de entender y responder a los desastres naturales. Lisboa renació de las cenizas, pero el recuerdo de aquella fatídica mañana y del monstruo marino que la arrasó quedó grabado para siempre en la memoria de la humanidad. Este evento marcó un antes y un después en la historia, un recordatorio constante de que la naturaleza es capaz de destruir hasta las más grandes civilizaciones. 2. Tsunami del Océano Índico, 2004. Viajamos ahora a un desastre más reciente, que marcó el inicio del siglo XXI con una tragedia sin precedentes. El 26 de diciembre de 2004, el mundo se estremeció con uno de los eventos naturales más devastadores jamás registrados. Aquella mañana, mientras las familias y turistas disfrutaban de las cálidas playas del Océano Índico, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió las profundidades del océano frente a la costa de Sumatra, Indonesia. La energía liberada por este terremoto fue equivalente a 23,000 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. Las placas tectónicas se movieron violentamente, levantando una masa de agua que se transformaría en un monstruo imparable. A partir de ese momento, comenzó una carrera mortal. Las olas generadas por el terremoto se desplazaron a velocidades de hasta 800 km por hora, arrasando con todo a su paso. En cuestión de minutos, el mar retrocedió en las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y Maldivas, dejando al descubierto el fondo marino. La mayoría de las personas no sabían que aquello era una señal inequívoca de que un tsunami se acercaba. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de olas de hasta 30 metros que se alzaban en el horizonte antes de azotar las costas con una fuerza arrolladora. La destrucción fue absoluta. En solo unos minutos, miles de pueblos y ciudades costeras quedaron reducidos a escombros. Edificios, árboles,
vehículos e incluso barcos enormes fueron arrastrados tierra adentro, mezclándose en un torrente de agua y escombros. El agua salada invadió los campos de cultivo y pozos de agua dulce, dejando a millones de personas sin acceso a agua potable. Las historias de los sobrevivientes son desgarradoras. Familias enteras fueron arrastradas por la fuerza de las olas, algunos sobrevivieron aferrándose a los restos flotantes, mientras otros vieron cómo sus seres queridos desaparecían bajo el agua. Las cifras del desastre son apabullantes. Más de 230,000 personas perdieron la vida en 14 países, y millones quedaron sin hogar. La ayuda internacional fue rápida y masiva, pero no fue suficiente para aliviar el dolor y la devastación. En medio de la tragedia, el mundo se unió, y se puso en marcha un esfuerzo sin precedentes para desarrollar sistemas de alerta temprana de tsunamis y planes de emergencia. El tsunami del Océano Índico cambió la percepción global sobre los desastres naturales, demostrando que incluso las naciones más preparadas pueden verse indefensas ante el poder del mar. Vamos a hacer un parón para recordar que podéis darle a me gusta y suscribiros al canal de Historias Contadas X. Ahora sigamos. 3. El tsunami de Tohoku, 2011. Finalmente, llegamos al tsunami más devastador en la historia moderna de Japón. El 11 de marzo de 2011, la costa noreste de Japón, en la región de Tohoku, fue sacudida por un terremoto de magnitud 9,0. Este fue el terremoto más potente registrado en la historia del país y el cuarto más grande jamás registrado en el mundo. La potencia del seísmo fue tal que desplazó el eje de la Tierra unos 10 centímetros y movió la isla de Honshu más de 2 metros hacia el este. Apenas 30 minutos después del terremoto, llegó el desastre. El tsunami, como un gigante imparable, se alzó desde el océano y se dirigió hacia la costa japonesa. Las olas avanzaron con una velocidad aterradora, viajando a más de 700 kilómetros por hora. Muchos habitantes de la región, aunque habituados a terremotos y tsunamis menores, no pudieron prever la magnitud del desastre que se avecinaba. Las olas, algunas de hasta 40 metros de altura, impactaron con una fuerza brutal, superando los muros de contención construidos a lo largo de la costa, que habían sido diseñados para resistir tsunamis comunes pero no una catástrofe de tal magnitud. La costa de Tohoku, en cuestión de minutos, se transformó en un mar de escombros. La fuerza del agua arrasó con ciudades enteras, llevándose casas, edificios, puentes y carreteras. La población, sorprendida por la rapidez y violencia del fenómeno, tuvo poco tiempo para reaccionar. Las imágenes del tsunami arrastrando barcos a través de las calles y engullendo campos y aldeas fueron transmitidas en vivo al mundo entero, dejando a todos en estado de shock. Las cifras de la tragedia fueron aterradoras. Más de 15,000 personas murieron, y más de 2,500 siguen desaparecidas. Aproximadamente 470,000 personas se quedaron sin hogar, albergándose en refugios improvisados durante semanas. Pero el tsunami no solo se llevó vidas humanas y destruyó infraestructuras, también desencadenó uno de los mayores desastres nucleares de la historia moderna. La central nuclear de Fukushima Daiichi, situada en la zona de impacto, sufrió una serie de fallos catastróficos. La inundación provocada por el tsunami dañó los sistemas de enfriamiento de los reactores, lo que llevó a explosiones y la liberación de material radiactivo al ambiente. El desastre nuclear de Fukushima obligó a evacuar un área de 20 kilómetros a la redonda, dejando a decenas de miles de personas desplazadas de manera indefinida. La radiación se propagó por el Océano Pacífico, afectando la vida marina y generando una crisis de salud pública y ambiental de proporciones globales. Incluso años después, la situación en Fukushima sigue representando un desafío monumental para Japón y la comunidad internacional, con esfuerzos constantes para contener y limpiar la contaminación radiactiva. El tsunami de Tohoku fue un golpe devastador para Japón, un país con una larga historia de preparación y resistencia ante desastres naturales. La magnitud del evento demostró que, a pesar de la tecnología avanzada y los sistemas de alerta, la naturaleza puede superar cualquier medida preventiva. Las secuelas psicológicas y emocionales del desastre dejaron una marca imborrable en la población. Desde entonces, Japón ha fortalecido aún más sus medidas de prevención, mejorando los sistemas de alerta temprana, revisando los protocolos de evacuación y reforzando sus infraestructuras costeras. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿estaremos alguna vez verdaderamente preparados para el siguiente gran tsunami? Estos 3 tsunamis representan solo una pequeña fracción del poder que los océanos pueden desatar. Lisboa, el Océano Índico y Tohoku fueron testigos del impacto destructivo de la naturaleza y dejaron lecciones que aún hoy resonamos en nuestras sociedades.
Más allá de la tragedia, estos eventos nos enseñaron sobre la importancia de la preparación, la solidaridad y la resiliencia. Las olas se llevaron consigo ciudades y vidas, pero dejaron atrás una conciencia colectiva sobre la necesidad de estar siempre alerta y preparados. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos y el conocimiento que hemos adquirido, la realidad es que los tsunamis seguirán siendo una amenaza. La naturaleza no puede ser domada, y el océano, con su inmenso poder, siempre tendrá la última palabra. Por eso, debemos aprender, adaptarnos y respetar la fuerza de los mares. La historia de estos tsunamis no solo es un relato de muerte y destrucción, sino también de la capacidad humana de levantarse y reconstruir, de buscar maneras de sobrevivir ante lo impensable. ¿Conoces otros tsunamis que hayan dejado una marca en la historia? ¿Crees que estamos preparados para enfrentarlos en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia y las lecciones que estos eventos nos han dejado. Y recuerda, la naturaleza siempre nos desafiará, pero depende de nosotros aprender y prepararnos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre los eventos que han marcado la historia de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y respetemos siempre la fuerza de la naturaleza. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Historias Contadas X y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.